Saludos mis amados hermanos, esperamos que estén bien, la paz, la gracia, la misericordia los esté rodeando, que comiencen este día con toda la fuerza en Cristo. En Cristo, ¿cómo estamos? En Cristo, victoriosos, vencedores y con nuestra meta totalmente clara en lo que tenemos que hacer. Continuamos hoy leyendo los versículos 7 y 8 del capítulo número 4. Estamos en el día que, estas son órdenes. Continuemos, leámoslo. La línea dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ya recuerdan la gracia, lo habíamos visto también en unos devocionales anteriores. La gracia es ese regalo de Dios, es el cariz. Es un regalo que Dios da al hombre, pero es un regalo específico para una función específica. ¿Y cuál es? La gracia es necesaria porque el hombre, al no contener la presencia de Dios, se deterioró, entró el pecado. Por naturaleza, el pecado y la santidad no concuerdan, entonces el hombre no puede contener la presencia de Dios así nomás. Necesitaba ese regalo de Dios, ese cariz, esa gracia que fue derramada sobre Jesucristo y que nos la transmite a nosotros para contener la presencia de Dios de manera permanente, porque recuerda que en el Antiguo Testamento podían contener esa presencia, pero de manera temporal, aunque ellos hacían expiación de pecado. Recuerden eso. Entonces, la gracia nos fue dada a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autorización de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nos fue dada a nosotros, es a los hijos, eso lo vimos en el capítulo anterior. La gracia, conforme a la medida del don. Don es un regalo, don es dado por Dios para. ¿Y quién fue ese gran regalo? Cristo. Es esa medida de ser semejantes a su Hijo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si ven algo bueno en mí, es a Cristo en mí. Cristo en mí es esa esperanza de la manifestación de Dios a los hombres. Es Cristo. Continuamos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ya sabemos que Él estuvo aquí con nosotros 40 días después de su resurrección. Siguió predicando el Evangelio del Reino, Él no cambió su discurso. ¿Y qué sucedió? Ascendió a los cielos. Y recuerden que los discípulos estaban mirando. Me imagino que ese momento fue muy espantoso para ellos, porque ellos estarían pensando, ¿ahora qué? Nos dejó solos, ¿qué tenemos que hacer? Y es cuando se les acercan dos varones, que eran ángeles, y les dicen, ¿qué miráis hacia los cielos? Si aquel que ustedes lo han visto ascender, así mismo va a regresar. Entonces, él subió y llevó la cautividad, cautiva la cautividad, parece un trabalenguas esto, ¿cierto? Pero es mucho más sencillo. A través de su crucifixión y resurrección, Cristo conquistó a quienes, a sus enemigos, porque recuerden, ¿sí?, que los potestades de las tinieblas perdieron cualquier clase de autoridad que habían ganado cuando el hombre pecó. Les fue despojado el acta de decretos que tenían contra los hijos de Dios. Por eso, querido oyente, hay que ser hijo para que esa acta de decretos que estaba puesta en contra de nosotros por ser independientes ya no tenga validez a través de Cristo. Entonces, Él conquistó a sus enemigos y devolvió triunfante a Dios a todos aquellos que habían sido pecadores y prisioneros de Satanás. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran todos los que estaban, tendría que aquí explicar un poquito de lo que se llama el Seol, uno de las clases de infierno, que era Hades, condenación, y Hades, seno de Abraham. En el Hades, condenación, iban todos los que no creían en el Mesías y todos los que no escucharon a Dios. Y en el Hades, seno de Abraham, estaban todos aquellos que creían en el Mesías y estaban esperando esa redención, que eran fieles a Dios y lo tenían por Kyrios también, y obedecían sus mandamientos. Ellos no podían acceder a la presencia de Dios todavía hasta que no viniera Jesucristo como el Cordero, que quitaba el pecado de la humanidad. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, dice la palabra, fueron llevados inmediatamente a la presencia. Por eso es que el Señor Jesús, ahora más adelante lo vamos a leer, tuvo que descender. Pero bueno, entonces, esa es una victoria. Llevó cautiva la cautividad. ¿Sí ven? Conquistó a sus enemigos, ¿sí? Los pisoteó como
decía el protoevangelio, allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el primer anuncio del Mesías. Entonces, él le pisó a Satanás la cabeza, lo hirió mortalmente. Y además de eso, rescató a aquellos que todavía, aunque no estaban en sufrimiento, pero no estaban en la plenitud de ver la gloria de Dios. Y los rescata allí, y ya hoy en día no existe Hades, seno de Abraham. ¿Ok? Y termina diciendo, y dio dones. Tras la ascensión del Señor Jesús, vino que el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Estaban allí, como siempre, la iglesia en una casa. Estaban en la casa, y allí viene el Espíritu Santo, y comenzó a repartir dones. Y el Espíritu Santo continúa hoy a su iglesia empoderándole y dándole dones. Los dones espirituales investidos por el Espíritu Santo que fue enviado por él. El Espíritu Santo fue enviado por el Señor Jesús. Entonces, esos dones, el primer don, pues es el don del Espíritu Santo. Que todo creyente, todo discípulo, después de arrepentirse, bautizarse, la iglesia debe orar por él para que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Bueno, y están los dones ministeriales, que son 5: maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. En la teología moderna se habla que son 4, pero me gusta más hablar de los 5 porque son una mano, se simbolizan una mano, un puño, y eso hace esto un mejor golpe que uno solo, ¿no? Uno solo pues se va a lastimar. Y también me gusta porque en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, los ministerios se asemejan a los 5 postes que habían al frente para sostener las puertas. No eran 4, eran 5. Entonces me quedo más con la interpretación tradicional, porque la veo que se acerca mucho al contexto bíblico. Pero no nos hagamos líos. Estos dones, ¿sí? Son dados por Jesucristo a la iglesia. Bueno, y obviamente estos dones desarrollados por el Espíritu Santo en cada persona llamada a uno de estos 5 ministerios, entonces desarrolla la plenitud de lo que el Señor quiere. No son todos los llamados a estos ministerios. Y otra cosa que tengo que aclarar, son los únicos verdaderos y reales ministerios para la iglesia. No hay más ministerios. ¿Sí? Entonces hay grupos en las iglesias, grupo de, grupo para, grupos, ¿sí? Pero ministerios no. Ministerios son solamente estos 5. Y algunos somos llamados a estos ministerios. No todos. Bueno, pero esto lo vamos a ver en los siguientes episodios. Tengo aquí anotados rápidamente para que ustedes estén capacitados. Dones operativos que también da el Espíritu Santo. Es el don de fe, de discernimiento, de sabiduría, de conocimiento, de servicio, de misericordia, el de dar, el de la administración y el de apoyo. Hay otros dones que los podemos llamar, yo los llamo carismáticos. Esa es una división que yo hago en mis propios estudios. Llámalo usted como desee, no hay problema. Dones carismáticos están como el de lenguas, hablar en lenguas, es un don particular. Interpretación de esas lenguas, se da hoy en día todavía. Milagros, sanidad. Entonces, estos son algunos de los dones que, para poderles explicar un poquito todo esto, estas herramientas. Ahora, tú te vas a preguntar, ¿y qué hago yo que no tengo ninguno? No te preocupes, todo discípulo es capacitado por el Espíritu Santo y tiene dones. Mínimo uno, pero muy posiblemente puedas contar con muchos o varios. ¿Dónde los vas a desarrollar o cómo? La iglesia te ayuda a poder entender, comprender y poner esos dones al servicio del cuerpo. Amén. Es esa manera como Dios ha equipado su iglesia y para que tú los puedas utilizar para el servicio. Amén. De acuerdo al don que tú o que el Espíritu Santo te haya dado. Hay muchos dones en la palabra y tú debes tener uno o varios de ellos. No te preocupes. Vamos a orar en este momento para que tú allí donde estés puedas preguntarle al Señor qué dones tienes y cómo ponerlos al servicio. Aclaro, no qué dones quieres, sino qué dones tienes. Bueno, Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo con mis hermanos. Gracias, Señor, por estar, Señor, aquí estudiando tu palabra, Señor. Tú nos mandas, Señor, a meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Y hoy lo podemos hacer, Señor, nuevamente. Y te damos gracias por ello. Por eso, Señor, quiero orar allí por cada oyente, Señor, que anhela, Señor, poder tener ese don del Espíritu Santo. Que allí donde esté, Señor, pueda en este momento experimentar, Señor, cómo tu presencia lo inunda, Señor.
porque Él se ha arrepentido, Señor, porque quiere ser un discípulo tuyo. Pero también quiero orar, Señor, por aquellos que no se sienten tan útiles, Señor, en el cuerpo. Que ellos puedan ver, Señor, qué dones tú les has dado. De pronto pueden anhelar otro. A algunos les puede ser concedido, a otros no. Pero que el don que tenga cada uno, se sienta cada uno alegre, contento, feliz. Que se sienta en Cristo. Padre, te doy gracias. Gracias porque nos has dotado y revestido de tantas herramientas, Señor, para servir a tu iglesia. Lo que tenemos es para el servicio de tu iglesia. Lo que tenemos es para el servicio, Señor, tuyo. Úsalo como a ti te plazca. Amén. Bueno, amada familia, gracias al Señor por estos tiempos tan maravillosos. Han sido muy edificantes, aún para mí, de recordar tantas hermosas y bellas palabras que nos ha dejado el Señor en su Escritura. Que la paz, la gracia y la misericordia sean con ustedes. Chao, chao.